Bueno, buenos días hermanos, habla Jairo Andrés. Vamos con otro de nuestros devocionales y iniciemos orando. Bueno, Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te rogamos que tú te quedes con nosotros, que tú estés a nuestro lado, Señor, caminando conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos ser ejemplos dignos de ser llamados tus hijos, Padre, y que podamos convencernos de las verdades bíblicas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a tener fuerza en el espíritu, a tener ánimo en nuestros corazones y a ser hombres y mujeres conforme a la voluntad que tú tienes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy nos corresponde el capítulo 26 del libro de Números. Quería hacer una reflexión, y es que a veces nos enfrentamos a este tipo de textos y pensamos, o podemos llegar a pensar, qué era lo que el Señor quería, ¿no? Cuando dejó este tipo de textos para que nosotros los estudiemos. El capítulo deseo contextualizarlo como el final de la era en el desierto o el principio del final de la era en el desierto, y propongo 3 divisiones. Del 1 al 56, que veríamos el censo con propósito. Del 57 al 62, que vemos la parte de los levitas. Y del 63 al 65, que lo quise llamar certificado de cumplimiento. Entonces vamos por la primera parte. En la primera parte quiero señalar algo, y es que en el verso 11 se menciona a los hijos de Coré que no murieron, ¿no? Que fueron agregados en la lista de Rubén. Esto es importante y quiero resaltarlo porque ellos, pues su padre, es decir, un familiar cercano, cometió un error delante de Dios, y ellos decidieron no seguir ese camino. Con esto podríamos pensar en cómo Dios no los castigó porque no hicieron parte del pecado de su padre, ¿no? Pero quiero que reflexionemos sobre otra cosa. A veces personas cercanas nos piden que hagamos cosas en contra de la voluntad de Dios, o por empatizar con ellas nos vemos tentados a hacer cosas que no son legítimas delante de Dios. Y por mucho que esas cosas a veces puedan sonar razonables, puedan sonar a que si no lo hago no estoy honrando a mis padres, o si no lo hago estoy desobedeciendo a mis padres, de pronto con un hermano, o no tiene que ser con un familiar, puede ser con un amigo, con una persona cercana, en una de esas situaciones en donde nos vemos obligados o nos vemos tentados a no decir la verdad para proteger su reputación o para guardarlo de alguna situación que viene detrás de él. El ejemplo que vemos de los hijos de Coré es que ellos no se hicieron partícipes de ese pecado, ¿no? Y así como no se hicieron partícipes, ellos no vieron la consecuencia. La Biblia nos habla a veces de esas consecuencias generacionales que pasamos por nuestra transgresión, pasamos consecuencias a nuestros hijos. Lo vemos en el mismo pueblo de Israel, pero así como dice el Salmo 1, Dios cuida del camino de los justos. Y así como los hijos de Coré decidieron no hacer lo mismo que su padre, el Señor los guardó a ellos de la consecuencia de su pecado. Y esto es muy importante, ¿no? En ningún momento debemos hacernos partícipes ni acercarnos al pecado de nuestros hermanos. Por mucho que los queramos, por mucho que los tengamos en alta estima, nuestro corazón siempre debe estar delante de Dios en santidad, y para nuestros hermanos que están haciendo lo incorrecto debería venir exhortación y tratar de llevarlos de nuevo a los pies del Señor. Pasando a este punto, quiero dar un dato curioso, y es que Efraín y Manasés se cuentan separados, ¿no? Si bien siempre se menciona casi hasta la 3ª generación, en el caso de Efraín y Manasés es el único caso donde no solamente mencionan la generación de José, sino que también son contados aparte, ¿no? Son contados Manasés como un grupo y Efraín como otro grupo. Y una cosa que quiero resaltar en el versículo 55 y en el 56, vemos que es una forma razonable, o podríamos pensar que es una forma razonable de repartir la tierra, ¿no? Pero quiero mencionar, hay algunas cosas. Una es, la repartición fue equitativa, y la realidad es que no. Así como les mencionaba hace un momento, los hijos de José fueron contados separados y fueron contados como tribus adicionales, mientras que los levitas no fueron contados en la parte de la repartición de las tierras. Entonces uno podría decir que no fue equitativa. Ahora, porque no fue equitativo, no fue justo. Si nos vamos a la definición de justicia, la justicia, por lo menos la que está en el diccionario, implícitamente implica un tema de equidad, es decir, requiere que sea equitativo. Entonces uno podría decir, ¿Dios es injusto? Esa es una buena pregunta.
Pues la respuesta es que no, ¿no? Antes de que se vayan a poner a pensar. La justicia bíblica, que es la idea que nosotros deberíamos llevar, es hacer la voluntad de Dios. Lo que hacía justa la repartición es que Dios la definió así y que esa fue la voluntad de Dios. Es decir, no es justa porque es equitativa, porque se repartió en partes iguales, porque le dieron más parte a los que eran una población más grande, no. Lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso, dependen de unas lógicas que son lógicas superficiales, que son lógicas que explican solo unos cuantos componentes de lo que realmente en profundidad tienen los temas. Como la que les acabo de decir, si no es equitativo, entonces no es justo, ¿sí? Hay otra, si viene del amor, entonces es correcto porque procede de amor. Si es cultural, es aceptable y debe ser aceptado. Si la ciencia lo dice, debería considerarlo. Entonces, basados en este tipo de reflexiones, terminamos nosotros abrazando o considerando situaciones o condiciones que no son reales, ¿no? Como el tema de la tolerancia, que nos dicen que si no aceptamos a las personas con sus pecados, pues, y todo este tema, entonces somos intolerantes. Miremos Romanos 12:2, dice que debemos transformarnos de las filosofías de este mundo a lo que el Señor nos enseña. Y esa es la segunda exhortación que quiero darles el día de hoy. Nosotros lentamente hemos ido contaminándonos con las ideas del mundo, con la justicia del mundo, con el amor del mundo, con la fidelidad del mundo, con todos estos conceptos del mundo que ya han sido tergiversados. Y en lugar de nosotros transformarnos muchas veces a lo que el Señor nos enseña en la Biblia como correcto, como justo, como santo, como perfecto, terminamos convirtiendo la Biblia o asociando la Biblia a las enseñanzas del mundo. Y lo peor es que terminamos convencidos de esas mentiras y terminamos siguiendo esas lógicas superficiales y defendiéndolas, cuando lo que deberíamos defender es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Avanzando un poco en el texto del 57 al 62, vemos que el texto dice que los levitas no tienen heredad. No, eso es falso. Realmente lo que dice la Biblia es que no tenían heredad entre los israelitas, pero en el capítulo 18, versículo 20 nos dice que su heredad era Dios. El Señor ya les proporcionó a ellos un método de sostenimiento y los consagró para que ellos hicieran unas tareas específicas. En esas tareas que ellos tenían dentro de sus necesidades, entonces su dependencia, su sostenimiento estaba relacionado directamente con lo que el Señor pudiera traer a sus vidas. Y uno podría pensar, los levitas estaban en clara ventaja, ¿cierto? O sea, el Dios que todo lo puede, omnipotente, es el que les proporciona a ellos todo lo que necesitan. Y eso puede sonar fantástico, y esa es la misma promesa que el Señor nos ofrece a nosotros. En Mateo 6:33, donde nos dice que nos ocupemos de sus cosas y que Él se ocupa de las nuestras. Los levitas tenían esta ventaja y yo también tengo esta ventaja. La pregunta es, ¿de verdad lo creo? Miren, el Señor provee a veces para nosotros de maneras sobrenaturales, y igual con todo y lo que Él ha generado de manera sobrenatural nos cuesta creerle, nos cuesta creer. Nos convencemos y dependemos más de las cosas que Él mismo nos ha dado con anterioridad o de las cosas que tenemos que en lo que Él nos proporciona. Entonces es otra cosa que debemos evaluar en nuestras vidas. Esa promesa que el Señor le dio aquí a los levitas, la hago parte de mi vida, porque lo dijo en Mateo 6:33. ¿De verdad lo creo? ¿De verdad confío en que el Señor me da se encargará de mi provisión? ¿O estoy cada día preocupado por lo que necesito para comer, necesito para pagar las cuentas, necesito para llegar a fin de mes? Ahora vamos a la última parte, que es el certificado de cumplimiento del 63 al 65. Y uno lee este texto y hay un par de cosas que quiero resaltar, ¿no? Uno, Dios termina agrupando o certificando todo lo que Él dijo que iba a pasar a Israel antes de poder entrar a la tierra de Israel. Si ustedes notan, el censo al final simplemente sirve para confirmar que todas las personas que no podían entrar en la tierra de Israel ya no estaban en el pueblo de Israel, salvo por Caleb y por Josué, que es el otro punto que quería resaltar, y de esto quiero mencionar dos cosas. Uno, el pecado termina apartándonos de la voluntad de Dios, pero también de la bendición que Dios tenía para ellos. Muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra de Egipto por su propio pecado y se perdieron de esta bendición por esta razón. Y aparte del pecado, me hace pensar también en si hay algo en este momento de nuestras vidas que nos esté alejando de los planes del Señor.
El Señor tiene planes buenos y deseos generosos y bondadosos para nuestras vidas. Hay algo en mi vida, un pecado, una situación, algo que no quiero dejar, algo que no me quiero mover. El Señor me está diciendo que vaya a hacer algo y no lo quiero hacer, que está impidiendo que la voluntad de Dios se haga en mi vida, pues es algo que debo corregir. Y si bien no es tan importante dentro del texto, sí quiero mencionar que Caleb y Josué siempre en el texto de Números y en muchos otros textos bíblicos son reconocidos como los hombres que entraron a la tierra prometida, y este reconocimiento se hace en parte porque Dios recurrentemente lo deja registrado en las escrituras, ¿no? Él le da ese reconocimiento a los hombres que escogieron hacer su voluntad y que de alguna manera le creyeron a Él más que lo que podían en sus capacidades humanas convencerse. Mis hermanos, quiero recordarles que la idea de estos estudios es que ustedes puedan leer los textos antes de escuchar los devocionales y que vayamos siguiendo en la lectura para que el Señor les pueda hablar también a ustedes con poder, y les deseo un feliz resto de día, que lo puedan pasar muy bien y que el Señor les esté bendiciendo y les esté guiando en este día.